¿cómo soluciono este problema con mi pareja? Y la tercera pregunta que llama más la atención, ¿por qué mi pareja, mis amigos, una persona específica, en la pregunta es ¿por qué no me quiere? ¿Cómo puedo hacer que me quiera? No te creo, hasta eso pregunta. Esas son las tres preguntas que más se hacen, ¿no? Que son estadísticamente las que más se repiten en todo el mundo. Por ejemplo, ChatGPT está siendo denunciada por millones, OpenAI, que son sus creadores en Estados Unidos, porque ya hay afectación. Han incitado muchos suicidios, sobre todo entre adolescentes, porque, por ejemplo, en esas circunstancias la IA ha respondido: ya has hecho todo lo que podías hacer, entonces ahora te queda suicidarte. Wow. ¿No? Entonces, como los jovencitos no pueden acceder a ayuda, tienen miedo de compartir esto con los papás. Cara a cara, frente a frente, con la información. Voces clave para entender la noticia. Entrevista en Conexión Estelar. Con un periodismo equilibrado e imparcial, también en Conexión Estelar. Estamos sobre las 14 horas con 15 minutos. Sí, oficialmente le damos la bienvenida al Lice Gallegos, psicóloga clínica, para abordar este tema de inteligencia artificial y en el tema de psicológico también. ¿Cómo tiene que ver, cómo se entrelaza estos dos caminos? Por un lado, la tecnología, inteligencia artificial, y por el otro lado, el superior interior de una persona. Lice, un gusto, bienvenida a Radio Estelar. ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el público y bueno, una tarde muy, muy fría. Fría, ¿no? Hay que abrigarse. Así es. Es cierto que el estado del ambiente lluvioso, nublado, afecta psicológicamente a una persona, ¿es cierto? Sí, psicológicamente sí afecta el clima. ¿Te deprimes un poco, no? Más que depresión, si bien en ciertos lugares sí hay. Lo que ocurre es que cuando hay oscuridad hay una parte del cerebro que se llama hipocampo que percibe la luminosidad. En países escandinavos, muy al norte, en el hemisferio norte, sí ocasiona un fenómeno que se llama depresión de verano. Wow. Y cuando estamos expuestos a mucha luz artificial, también nos ocurre lo mismo. Muy bien. Esto es importante para que la gente tome en cuenta, por favor, porque a veces uno dice, en el día de soleado yo me siento muy bien. Cuando llueve, está nublado, me deprimo y no sé qué hacer en ese momento. Le llamo a mi ex, dice, no me tomen en cuenta, pero sucede así, ¿no? Sí, efectivamente, los días nublados hacen que en general las personas estén más melancólicas, más conscientes de los problemas, de las circunstancias sociales, económicas, psicológicas. Muy bien, todo eso se va conjuncionando en un día nublado. Afecta directamente, ¿no? Tomen en cuenta, por favor, pero ante esa adversidad también hay que ponerse optimistas y positivos, creo, ¿no? Eso es lo más importante, buscar una manera de encontrar una solución a las posibles preguntas. También ahora, lamentablemente, está muy de moda y en boga el sobrepensamiento en las personas, ¿no? Piensan y repiensan y vuelven a pensar la misma situación sin llegar a una finalidad. Wow. Y a veces eso sucede en la noche y no pueden dormir después, ¿no? Tampoco duerme. Por eso hemos empezado así con estas preguntas, porque esa dependencia al estado del día o de la noche, de la madrugada, del sol, la lluvia, el día nublado, tiene que ver cómo se siente una persona. ¿Y qué es lo que tiene que hacer si no tiene un familiar cercano? Hasta a veces nos hace falta un abrazo, un beso, un saludo, una llamada. Dependemos mucho de un saludo, de una llamada. ¿Y a quién tenemos que recurrir? A un profesional del área. Si el auto está mal, vamos al mecánico. Si estamos mal de la cabeza y el superior, el interior, la psicóloga. Así viene rotando nuestro día a día. Debería de ser así, al menos. Liz. Sí, debería ser así, pero lamentablemente no lo es. Porque ahora estamos viendo un fenómeno también muy complicado, muy preocupante para todos los que son profesionales de la salud, sobre todo la salud mental. Porque de cierta manera la población está buscando sustitutos, ¿no? Claro. A una atención clínica de calidad. Claro. Y estos sustitutos lamentablemente son las plataformas de inteligencia artificial. Ahí está, lo acaba de decir Liz, profesional del área, psicóloga clínica. Estamos dependiendo nuestro superior interior a inteligencia artificial. ¿Cuándo deberíamos de echarnos
en el buen sentido de la palabra, en el sofá de una psicóloga o de un psicólogo para inhibir esos detalles que nos está pasando en la mente y no depender de esa inteligencia artificial que es un conjunto de elementos reunidos en una memoria, en un servidor, que no nos van a dar la respuesta que estamos necesitando. Exactamente. Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que las personas hacen consultas psicológicas a las plataformas de inteligencia artificial, principalmente por 3 razones, ¿no? En primer lugar, la inmediatez, Claro. Luego el bajo costo, el anonimato, porque, la inteligencia artificial realmente no sabe quién eres tú. Claro. No te pregunta, en serio, o sea, ¿no? El qué dirán y todo. Hagamos una pausa, Liz, por favor. Me tengo que ir a la pausa. Ya les dejamos pensando con esos 3 elementos que has mencionado. Reiteramos, por favor. Inmediatez, bajo costo y anonimato. Esos 3 elementos, vayan pensando porque aquí les vamos a dar la respuesta que es más convincente a la realidad que está viviendo nuestra gente, ¿no es cierto? Psicóloga clínica hablando de esa dependencia de la inteligencia artificial psicológicamente hablando. ¿A qué me refiero? A que uno consulta a la inteligencia artificial el estado anímico, psicológico, cuáles podrían ser las posibles soluciones, cuando en realidad debería estar recostada en un sofá con el psicólogo o la psicóloga asignada. Liz, ¿qué está sucediendo con la gente? Has nombrado 3 elementos claves antes de la pausa que son necesarios recapitularlos para entender todo lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, los 3 elementos fundamentales del por qué las personas están decidiendo o optando por las plataformas de inteligencia artificial son el acceso inmediato, el anonimato y el bajo costo. El bajo costo. La gratuidad. Ah, muy bien. Pero no existe, y aquí viene la parte clave, Liz, de mis interrogantes, la empatía. La empatía te va a dar el psicólogo o la psicóloga. Es lo correcto, porque de hecho la psicología ha sido calificada como y todas las disciplinas y carreras relacionadas a la salud mental, como una de las pocas carreras que se van a mantener después del ingreso tan fuerte, tan masivo y adaptativo de las plataformas de inteligencia artificial. Claro. La tecnología y la inteligencia artificial está quitando los trabajos, las profesiones, pero psicología se mantiene justamente por estos fundamentos. Justamente por estos elementos, porque también parte de la psicología es la ciencia que alimenta y enseña y entrena estas plataformas. Claro. Sin embargo, desarrollar empatía es un elemento muy complejo porque hay otras características, ¿no? Desde la convivencia, compartir la misma cultura, el mismo lugar donde uno vive, el ambiente, el contexto, etc. Claro. Sin embargo, al haber estos 3 elementos, las personas sí consultan a las distintas plataformas de inteligencia artificial, ya que hay ciertas preguntas muy comunes, y las más comunes en todas las plataformas están relacionadas con problemas de ansiedad, tristeza profunda y depresión y conflictos de pareja. Estas 3 áreas se ha visto en las estadísticas de las distintas plataformas de inteligencia artificial, son las que más preguntan, ¿no? Las personas. Sin embargo, a veces las respuestas no son las más adecuadas. Claro. Tenemos que ver los elementos positivos y los elementos negativos, ¿no? Las 3 preguntas que se han visto en las plataformas más comunes son: ¿por qué me siento tan ansioso, ansiosa, tan triste? ¿Y qué puedo hacer? Esa es una de las primeras preguntas. Segunda, ¿cómo soluciono este problema con mi pareja? Y la tercera pregunta que llama más la atención: ¿por qué mi pareja, mis amigos, una persona específica? En la pregunta es: ¿por qué no me quiere? ¿Cómo puedo hacer que me quiera? No te creo, hasta eso pregunta. Esas son las 3 preguntas que más se hacen, ¿no? Que son estadísticamente las que más se repiten en todo el mundo. Por ejemplo, ChatGPT está siendo denunciada por millones. OpenAI, que son sus creadores en Estados Unidos,
porque Ya hay afectación. han incitado muchos suicidios, sobre Sí. todo entre adolescentes, porque, por ejemplo, en esas circunstancias la IA ha respondido, ya has hecho todo lo que podías hacer, entonces ahora te queda suicidarte. Wow. ¿No? Entonces, como los jovencitos no pueden acceder a ayuda, tienen miedo de compartir esto con los papás, lo que ocurre es que pues obedecen a la inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Ahí están las consecuencias graves. Padres de familia, mamás, pongan atención, por favor, porque eso de inteligencia artificial no va por ese camino. No va por ahí. Si bien hay ese desahogo inmediato que ni padres, contexto, maestros no les dan, sobre todo a los adolescentes, bueno, estamos nosotros los profesionales, pero eso implica venir, ¿no? Claro. Ahora, otra consecuencia del uso de la inteligencia artificial como sustituto psicológico es el retraso en la terapia real. Ah. Porque al recibir una respuesta rápida, la persona cree que ya está siendo tratada, que incluso está siendo diagnosticada, pero esto hace que el problema se vuelva crónico, cronifica el problema. O sea, es una sanación falsa para que nos puedan entender, ¿no es Es cierto? una falsa sanación porque, una vez más, ¿no? Las inteligencias artificiales no son empáticas, son Claro. condescendientes porque están entrenadas de esa manera. Y las soluciones que brindan son superficiales, ¿no? Son consejos generales, no analiza la historia personal ni los traumas profundos. ¿Por qué? Porque solamente responde a la pregunta inmediata que le acabas de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice, ¿qué puedo hacer para que me quiera? Es una pregunta de terror. Claro. Porque la inteligencia artificial busca en todo y le dice, puedes hacer esto. Incluso hay consejos como que en el caso de las chicas, Ajá. puedes quedar embarazada Claro. para retener a la persona. Wow. Y obviamente, humanamente, quedar embarazada para retener a alguien no es una solución. ¿Qué tal? Ahí está la diferencia, un ejemplo claro del uso de la inteligencia artificial en un momento tan decisivo, tan importante en la vida de una persona, de embarazarse o ser padre de un futuro niño. ¿No? Sí, ¿o no? O Claro. incluso la inteligencia artificial en ese mismo ejemplo, porque se ha hecho seguimiento de las plataformas, muchas de ellas les dice, puedes embarazarla. Para que no te deje. Entonces, imagínense, pueden llegar incluso a cometer erróneamente un acto de violación Claro. con esa intención, en ese ejemplo, y hay muchos más, ¿no? En tristeza, porque no hay un diagnóstico de depresión claro, real, por Claro. la inteligencia artificial, son los casos en los que incitan al cumplimiento de la ideación suicida, es decir, bueno, ya has hecho todo lo que podías hacer, ya has vivido todo lo que puedes vivir, ahora suicídate. Wow. Y encima muchas plataformas dicen, ¿cómo quieres que te ayude? Y da opciones. ¿Quieres que te muestre cómo hacer una horca? No. ¿Quieres que te Ahí muestre está. qué pastillas puedes tomar? ¿Cómo puedes comprar? No sé. Oh, ¿no? wow, increíble. Entonces complican la situación, sobre todo en jóvenes, ¿no? Claro, son elementos claves que estamos hablando en esta primera parte porque tiene que haber una segunda parte, Liz, para que la gente tome en cuenta estos detalles. Ahora, como profesional, ¿no has entrado a ChatGPT, por decirte, a conversar con inteligencia artificial tú, psicológicamente hablando, para saber buscar respuestas? Porque justamente se están realizando muchas investigaciones, ¿no? Yo también pertenezco a sociedades de investigación, neurociencias, la misma universidad pública. Claro. Y lo que sí estamos viendo es esto, ¿no? Que por ejemplo las personas no consideran los peligros. Tú puedes a través de las plataformas de inteligencia artificial, por ejemplo, validar ideas dañinas, ¿no? Entonces te dice, los chatbots siempre te van a dar la razón. Dan la razón al usuario de manera que... Es como seguirte la corriente, Liz, para que la gente pueda entender. Sí, entonces- ¿Preguntas algo? Sí, ok. O sea, Sí, entonces, por ejemplo, dice, siento que me quiero morir. Claro, morir es una opción. ¿no? wow. Entonces validan ideas dañinas que pueden estar distorsionadas incluso por una patología, una psicopatología. Entonces la persona no se da cuenta, entonces siente la persona que la plataforma lo entiende, ¿no? Porque además nunca le va a contradecir. Claro. ¿No? Hay una falta, por lo tanto, de empatía real, porque en la empatía real, la humana,
nosotros como profesionales sentimos las emociones y captamos las señales sutiles de la comunicación humana. Muchas personas más bien te están diciendo, ayúdame, pero te estoy diciendo, no sé, me quiero morir. Claro. Y tú no me tienes que contestar, sí, muérete. La inteligencia artificial sí hace eso. En cambio, nosotros decimos, bueno, analicemos por qué te quieres morir. Claro. No está bien, no es correcto. No es el camino, etcétera. no es la solución. Y luego está el riesgo de situaciones más graves, ¿no? Falla al detectar una crisis de depresión, por ejemplo, porque no hay un diagnóstico. Ya. Las ideas suicidas son alimentadas negativamente y también genera el uso de plataformas una dependencia emocional, porque hay un aislamiento del entorno social. Ya la persona prefiere estar conectada al celular y opta por no hablar, ¿no? En el caso de los jóvenes, ni con su entorno, ni sus pares, ni su familia, y solamente busca apoyo en las plataformas de inteligencia artificial. Increíble lo que estamos conociendo. Hemos hecho consultas, nosotros hasta le hemos puesto un nombre, se llama Wolfie, nuestra inteligencia artificial del programa, y con Carlos Boradona, que es experto en tecnología, hacemos este tipo de consultas. El tiempo es corto. ¿Te parece si la próxima edición hagamos ese ejercicio con la presencia de inteligencia artificial en directo para hacerle ciertas consultas que Liz le va a realizar a Wolfie y vamos a crear ahí una conexión entre comillas comunicativa, interactiva, pero sin necesidad de que la persona que va a escuchar lo tome como si fuera la última palabra de inteligencia artificial, Liz, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esa parte nos quedamos en el capítulo sin decir por lo menos algo de recomendaciones. La gente quiere saber qué puedo proceder con mi hijo joven de 14, 15, 16 en este momento, o mi niño de 9, 10 años que está permanentemente conectado con inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, entender que si son esa edad probablemente no tengan las plataformas pagantes. Entonces acceden al servicio gratuito. El servicio gratuito por excelencia en las plataformas es condescendiente. Algunas plataformas eliminan su historial, otras la mantienen. Entonces, como papás, siempre es bueno revisar qué están usando, qué están preguntando en las plataformas. También es importante buscar, por ejemplo, en YouTube, cuáles son sus últimas búsquedas, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en casos de suicidio, buscan los muchachos, las chicas, antes de cometer el acto, cómo ahorcarme, qué pastillas puedo tomar. Incluso hay tutoriales, entre comillas, de cómo generar ciertos cortes en el cuerpo para que no se puedan detener, el sangrado no se pueda detener y obviamente, pues lamentablemente fallezca, ¿no? Entonces, lo primero es buscar. Lo segundo, y tal vez sería al revés, es yo me tengo que informar como papá, como adulto, incluso yo, ¿no? Me tengo que informar porque a veces hay papás que dicen, yo no sé cómo funciona eso, no me interesa. Y mi niño sabe, ¿no es cierto? Y le deslindan la responsabilidad al niño. Y el niño está descubriendo cosas que no debería, no debe. Porque como no sabe, por ejemplo, el celular no tiene control parental. La otra recomendación desde el punto de vista psicológico, y aunque les moleste a los jóvenes, es que el celular no debe darse como sentido de propiedad hasta los 15 años. Ahí está. Y los papás a veces argumentan esto y como que defienden el por qué tienen sus hijos. No tienen. Aparte dicen es que les piden tareas, la plataforma escolar, sí, pero para eso está el celular del papá y de la mamá. Entonces, si hay tareas, te dice, toma, te voy a prestar, haz tu tarea. Solo eso. O una tablet, pero en la casa. Y no se le deja al libre albedrío. Con la supervisión del adulto. Y luego, recién a los 15 años, deberían tener un celular propio. Y a veces la otra excusa es que los abuelos le han regalado, es que los tíos le han regalado, y yo no puedo, no. O sea, es preferible como papás decir, querida familia, por favor, cualquier cosa pueden regalar, pero no me regalen celular a mi hijo. Claro, es como comprarse una moto sin saber conducir, se va a chocar esa moto. Pónganlo así, esa forma de
entender la figura que está dañando a los jóvenes. Sí, porque además en Bolivia sí estamos siendo muy libres, pero a pesar de todos los problemas políticos, sociales, se está considerando seguir el camino, por ejemplo, de Australia, de Francia, de muchas partes de Europa, de prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, por ley. Debería. Entonces, tanto colegios, entidades e incluso padres están siendo sancionados en estos países. Y eso es bueno porque lamentablemente los niños y los adolescentes aprenden a mentir. Entonces tienen 12, 13 años y ya abren TikTok, etcétera. TikTok, por ejemplo, ha tenido, no sé, una idea donde hay TikTok Kids. Entonces permite que abran niños más chicos. Claro, está enmarcado, ya está delineado eso, sí, ¿no? pero de todas maneras, si tú buscas, los predadores se hacen pasar por niños. Sí, sí. Entonces, por eso no es aconsejable que un menor de 15 años tenga su propio celular. Los papás a veces también cuestionan y dicen, ay, pero yo tengo que saber dónde está, etc. Sí, pero para eso eres papá o mamá. Claro. Porque en su tiempo, ese papá o esa mamá no tenía celular. Igual te encontraban. Igual te encontraba tu papá, igual te encontraba tu mamá, o tú sabías dónde ir, quién te iba a recoger. Entonces, si bien nos ha facilitado la vida, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que esto no está bien. Claro, hay mecanismos para el uso del celular y todo el mecanismo que esto implica y la repercusión en un menor de edad que está empezando a vivir, sobre todo. Exactamente, ¿no? Y por eso una recomendación psicológica, educativa es, por favor, papás, mamás, no les den celular antes de los 15 años. Muy bien. Lisa Gallegos, gracias por estar, psicóloga clínica. Tu número de contacto, porque estoy seguro que papás y mamás quieren hacer el contacto para poder avanzar en ese tema con los hijos y el uso de inteligencia artificial y la tecnología. Bueno, el número de contacto es el 706-21594. Yo atiendo de lunes a viernes, también atiendo fines de semana y bueno, estamos para servir a toda la población. Muchas gracias. Reiteramos una vez más, por favor. 706-21594. Hasta la próxima entrevista, porque eso tiene segunda parte muy importante para los papás. Hasta la próxima entrevista. Hasta la próxima. Vamos a la pausa.